analizando textos literarios, y hoy día también lo vamos a reforzar, y a medida que van avanzando las clases, vamos a analizar también textos de opinión, textos informativos, textos con diálogo, etcétera, ¿ya? Y cada uno reforzándolo y con alguna habilidad lectora. Hoy día vamos a estar en torno al concepto de buscar mi perspectiva literaria. ¿Cómo yo interpreto el texto de manera personal? El objetivo entonces es elaborar una interpretación literaria y vamos a considerar dentro de nuestra perspectiva literaria a un personaje como criterio de análisis, ¿ya? Antes de empezar, ¿ya? Como vamos a buscar nuestra propia interpretación de los textos, vamos a fijarnos que es importante dentro de la interpretación literaria, dentro de textos literarios, buscar qué opinan o cómo son las acciones de los personajes, ¿ya? Voy a habilitar el chat entonces para que analicemos esta actividad, ¿qué pasó? Esta actividad inicial. Si nosotros vemos ahí, es un pequeño extracto, ¿cierto?, de una historieta de Condorito, donde explica, ¿cierto?, a un suceso. Dice, carta, ese es el título, dice, no puede ser, todo está tan caro, ya es imposible comer. Luego el receptor le dice, en casa no tenemos el problema de la comida. ¿Y cómo te las arreglas? Comemos a la carta. ¿Cada uno elige lo que quiere comer? No, la carta más alta del naipe se come un sándwich y los demás miran. ¿Ya? Entonces la historia nos narra, ¿cierto?, un tema, ¿ya?, social, ¿ya? Y que los personajes, ¿cierto?, tienen una opinión de esa realidad. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar con la actividad dentro de la clase y la actividad que nosotros voy a dar, ¿cierto?, al final como término de este refuerzo de análisis. Entonces observemos las imágenes, ya lo leímos. ¿Cuál es la realidad que enuncia, cierto, el personaje de Condorito? ¿Ya? ¿Qué problema social habla entonces en este caso Condorito en este extracto de historieta? Si me lo pueden escribir ahí en el chat o pueden habilitar en este caso el audio, los micrófonos. ¿Cuál es la realidad que enuncia el personaje de Condorito en esta historieta? Catalina, Anyara, Bastián, Felipe, Camila, Valeria, Catalina, Catherine y los demás. ¿Cuál es la realidad que enuncia, que dice el personaje de Condorito? ¿Cuál es la problemática? Como la pobreza que hay. Ya, la pobreza Sí, que hay. porque expresa que es como un poco más caro comer. Ya, ¿y qué está viendo? ¿Por qué llega a esa conclusión? Está viendo el letrero. El Sí, letrero. Y si vemos, entonces, no se nota mucho, pero puedes tener una alza de precios, ¿ya? Y esto puede estar evidenciado en un texto, quizás a lo mejor, ¿cómo? A lo mejor hay mucha descripción y en el personaje a lo mejor me puede enunciar que él está observando un cartel, me enuncia que hay una alza de precio, ¿ya? Y llega a esa conclusión, ¿ya? Entonces, ¿cómo evidencio lo que acaban de ustedes? Observaron la imagen, sacaron la idea de lo que está diciendo el personaje y también evidenciamos de manera visual, ¿cierto?, el cartel que se encuentra ahí para que el personaje llegue a esa conclusión. ¿Y cuál es la actitud del acompañante de Condorito? ¿Cómo actúa o cómo reflexiona el acompañante, ¿cierto?, de lo que está diciendo Condorito? ¿Cómo reacciona? ¿Qué dice? ¿Se burla de la realidad? ¿Reflexiona? ¿Qué sí, igual dice? como que se burla un poquito, como que es ¿Ya? Porque sarcástico. ¿ya? ¿Cierto? Porque habla de que al final comen bien, pero de manera al azar, ¿cierto? Porque dice que si una persona, ¿cierto?, saca del naipe la carta con más alta, es decir, en este caso con mayor valor, es el que puede comer, ¿ya? Entonces, lo que es importante entonces dentro de un texto literario, que podemos interpretar también el texto de sentido global a través de qué dice cada personaje, más de todo lo que nos pueda contar la historia, del entorno, de los desarrollos de las acciones, quizás de las reflexiones que se lleven en sí,
nosotros podemos hacer una interpretación según cómo se comporta el personaje también y qué es lo que dice en el texto. Entonces también ahí podemos sacar un tipo de reflexión e interpretación. Ya. Vamos a aprender entonces una estrategia lectora, y eso lo vimos, la vamos a reforzar, porque es la misma que vimos la semana pasada, y ustedes les mandé la corrección, ¿cierto?, de sus trabajos, diciendo que sí estuvo revisada y que vamos a seguir reforzando, ¿ya? ¿Qué empezamos a ver la semana pasada? A interpretar, ¿cierto?, lo que dice un texto. ¿Y qué es interpretar? Explicar el significado del texto, quizás de una oración, quizás de una acción, quizás de un momento del texto o del texto de manera global, ¿ya? ¿Cómo podemos interpretar en este caso de manera global todo el sentido de un texto literario? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Leemos el texto, ¿ya? Vamos a identificar el tema. ¿De qué me habló? De la vida, de la sociedad, de la muerte, del amor, de la amistad, de la adolescencia, de la vejez, de un problema, por ejemplo, en este caso, del hambre, de una crisis social, etc. Entonces, identifico primero el tema, ¿ya? Quizás puedo estar en la razón o no, pero estoy haciendo una interpretación inicial. Luego de que leo el texto, identifico el tema, voy a identificar ideas principales, ¿ya? Voy a subrayar oraciones que yo considero dentro del texto literario que son importantes para mí, porque estamos trabajando mi interpretación literaria. Luego de que subrayo, ¿cierto?, acciones importantes, voy a ir al vocabulario contextual. Voy a buscar todas esas palabras que yo no conozca, que no están dentro, ¿cierto?, de mi conocimiento, ya, en este caso de mi amplio, en este caso, vocabulario. Si yo no sé qué significa esa palabra, siempre ustedes tienen que tener el hábito de buscar qué significa. Y si no entienden mucho, pueden buscar hasta el sinónimo de esa palabra. Acuérdense que es importante ya no quedarse con esa palabra que no entendí, porque a lo mejor esa palabra dentro del texto es muy importante. Si usted no sabe qué significa esa palabra, y yo sigo leyendo el texto y me quedó ese vacío ahí de no sé lo que significa, no va a lo mejor entender en globalidad el texto. Por eso es importante cada vez que usted esté leyendo, y hay como ahora hay tecnología y es más rápido, no como antes que uno tenía un diccionario ahí al lado de uno y tratar de buscar por índice, ¿cierto?, la palabra, sino que ahora uno puede acceder al celular, estoy leyendo el texto, meto el celular, busco el sinónimo de la palabra o la definición, y voy, ¿cierto?, adquiriendo más vocabulario, y eso es importante. Luego que busco las palabras que no entiendo del texto, analizo recursos literarios como narrador, personajes, tiempo, espacio, psicológico, etc. Analizo qué personajes se encuentran en el texto, cuántos, qué tipo de narrador es, si es un narrador testigo, protagonista, omnisciente o observador, ¿ya? ¿En qué espacio físico se está desarrollando? ¿En una playa, en una habitación, en una cocina, en una casa, en una sociedad, etcétera? ¿Qué tipo de sociedad, etcétera? O psicológico, ¿qué ambiente se da de misterio, de amor, de desolación, de dramatismo? Entonces, hay que analizar esos aspectos generales si es literario. 5. Identificar los principales acontecimientos del relato, ¿ya? Parecido a las ideas principales, ¿ya? Así que podemos resumir entre la 2 y la 5, podemos hacer a la misma vez esas dos actividades. Porque si voy a identificar los acontecimientos importantes, quizás estoy también subrayando las ideas principales. Y el trabajo que también vamos a hacer, y lo que ya empezaron a practicar de la actividad que yo di la semana pasada, subrayar aquellas frases o conceptos o palabras connotativos y denotativos que me den, ¿cierto?, algún significado especial para interpretar ese texto. Varios subrayaron, ¿cierto?, oraciones, otros subrayaron palabras, y luego me escribieron qué interpretación ustedes le daban a eso, y gracias a eso lo que ustedes hicieron, y los felicito, porque varios pudieron hacer la reflexión final
de cuál era la idea en general que se expresaba en el texto, en este caso, los sombreros rojos, ¿ya? Muy bien hicieron esa reflexión, ¿por qué? Porque antes hicieron esta actividad de subrayar todas estas palabras, ¿cierto? Connotativas y denotativas, literales y figurativas en este caso, para que me ayudara, ¿cierto?, a llegar a una posible interpretación del texto. 7. Luego de que subrayo todo lo del trabajo anterior, voy a relacionar el título del texto con el contenido que hice yo. Mi bosquejo, tiré líneas, ¿cierto? Subrayé luego de que hice todo eso. Voy a relacionar el título con todo lo que acabo de decir. ¿Por qué el texto tiene ese título? Voy a pensarlo. Acuérdense que todo lo que estoy haciendo es un trabajo de proceso para poder interpretar todo el texto que yo acabo de leer. Y 8, voy a analizar los efectos estéticos producidos en el lector. Luego de que hice un análisis profundo del texto, subrayé, busqué tipos de narradores, etc., me voy a preguntar cómo es el estilo del texto que acabo de leer. Ya a lo mejor es un texto de temática de misterio, donde parte hablándome del caso, y luego se describe, y luego me habla, ¿cierto?, de una resolución del caso, o a lo mejor me está contando un cuento de fantasía, donde termina al final un final feliz, etc. Me pregunto sobre los efectos estéticos. Eso es lo que tienen que aprender, y eso es lo que vamos a reforzar ahora con un texto que yo voy a iniciar el estudio y que ustedes van a terminar de analizarlos como tarea, ¿cierto? Para que ustedes me la manden hasta el día domingo. Entonces, vamos a reforzar lo que acabo de decir. El texto que ustedes van a hacer como actividad para la casa, ya, yo lo voy a iniciar ahora, el estudio, con los 3 primeros párrafos. Entonces ustedes van a decir, ¿qué tengo que hacer con el texto que usted me envió? Con el trabajo que voy a hacer a continuación. Voy leyendo el texto, voy a leer el texto y voy a ir destacando lo que ustedes van a hacer. El texto que yo les di, y que es el trabajo que ustedes me van a entregar hasta el día domingo, es un cuento llamado Emma Sun, ¿ya? Escrito por, en este caso, un autor argentino llamado José Luis Borges, ¿ya? Que es un cuento cortito, ¿ya? Que habla sobre el clásico policial de la novela negra, ya, donde habla sobre este mundo profesional del crimen, ya, que habla sobre la corrupción política, la violencia, la inseguridad, el miedo que van obteniendo los personajes y cómo se va analizando un caso, en específico policial. Emma Sun, así se titula entonces el texto. Dice ahí, vamos, Anyara, un poquito, espérenme un poquito, porque lo que me acabas de preguntar lo voy a hacer. El 14 de enero de 1922, Emma Sun, al volver de la fábrica de tejidos Tarbut y Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta fechada en el Brasil, por lo que supo que su padre había muerto. La engañaron a primera vista el sello y el sobre. Luego la inquietó la letra desconocida. 9 de 10 líneas borroneadas querían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Bagué. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Fein o Fine del Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. ¿Ya? Sigue el texto, pero yo cuando voy leyendo el texto, ¿qué hago? Leo. Pero antes me pregunto, ¿qué significa cada palabra que no entiendo? Como acaba de preguntarme Anyara. ¿Qué significa zaguán? Yo busco la definición y un posible sinónimo, recibidor. Es como la primera parte que nosotros cuando entramos a una casa, ¿cierto? Es la primera habitación que nosotros encontramos. Eso es el zaguán. Entonces, ¿dónde encuentra la carta Emma Sun? En el recibidor. ¿Ya? Luego, otra palabra que quizás no desconozca. Entonces, la actividad, ustedes leen el texto y vayan subrayando aquellas palabras que no entienden y vayan haciendo lo mismo que estoy haciendo yo. Borroneadas. ¿Qué significa?
tachar, ¿cierto? Tachar a lo mejor la carta que le encontró Emma, estaba algunos, por ejemplo, algunas frases mal escritas, tachadas, ¿cierto? A lo mejor el emisor no estaba convencido de lo que quiso decir, ¿ya? Y luego lo escribió de manera correcta, borroneada. Eso quiere decir tachar, tratar de decir algo, ¿cierto? Nuevamente, ¿ya? Quizá a lo mejor anteriormente estaba mal escrito. ¿Y qué es veronar? En este caso, es un somnífero, un pequeño, cierto, compuesto químico que funciona, en este caso, como un somnífero. Y eso es lo que tomó, cierto, en este caso, por manera errónea, que a primera instancia nos cuenta el texto, el papá de Emma. Luego de que yo leo el texto y busco aquellas palabras que no sé, ¿ya? Claro, Anyara, borroneadas y veronar se pueden entender por contexto, pero a lo mejor quizás tú tienes un amplio vocabulario, ¿cierto?, en ti, pero no todo a lo mejor entiende lo que significa zaguán, borroneadas o veronar, ¿ya? Por lo tanto, aquel que no sabe puede buscar en este caso la palabra. Y luego de que yo busco las palabras que no sé, me voy a resumir cada párrafo. Y es el trabajo que van a hacer ustedes, ¿ya? A pesar de que es un trabajo arduo, un poquito técnico, un poquito tedioso, pero van a ver que al final de esto les va a servir mucho para hacer la prueba de transición. Y lo mismo que yo estoy haciendo ahora, yo lo hice en la prueba cuando yo entré a la universidad, hice este mismo ejercicio cuando estaba realizando la prueba de comprensión lectora, porque son textos tan extensos que yo fui destacando palabras que yo no sabía, las fui sacando por contexto, le di una interpretación y luego por cada párrafo yo fui resumiendo la historia. Entonces, ¿qué me cuenta en el primer párrafo? Que Emma, la protagonista de la historia, encuentra una carta donde le anuncian que su padre ha muerto. ¿Ya? ¿Para qué me sirve este trabajo? Para luego cuando yo vaya a las preguntas, ¿cierto?, de alternativas, yo ya tengo un esquema del texto hecho y me voy identificando todo en la parte, solamente ya no me voy al texto a releer el texto que me presentan, sino que yo voy a toda la resolución que yo hice de mi texto y ahí encuentro la respuesta, ¿ya? Y es un trabajo más fácil, ¿ya? Y así ganan tiempo en este caso cuando realicen la prueba. Entonces leo el texto, busco palabras que no sé y luego resumo por cada párrafo la idea en general que me quiere contar. Sigo con el texto. Dice, Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas, luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor, luego quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo, comprendió que esa voluntad era inútil, porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguía sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos, tal vez ya era la que sería. ¿Ya? Leo el texto, nuevamente, me voy a las palabras que no sé, en este caso furtivamente, secretamente, ulteriores, siguientes, ya, que se refiere, ¿cierto?, a que quizás ella va a conocer ya las cosas que van a suceder más adelante, ya, eso se entiende. ¿Y qué me relata ese párrafo? Emma experimenta el sentimiento de la muerte de su padre. Eso es lo que se puede resumir de ese pequeño párrafo, porque me habla de la impresión, cómo se sentía, pero ¿sobre qué? Sobre la muerte de su padre. Y así puedo resumir el párrafo 2. Y el párrafo 3, ya, que aquí termina mi análisis, y luego queda ustedes y eso es lo que ustedes hacen, en la creciente oscuridad es mayor hasta el fin de aquel día del suicidio de Manuel Mayer, que los antiguos días felices fue Manzún. Recordó veraneos en una chacra cerca de Gualeguay, trató de recordar a su madre, recordó la casita de Lanús que le remataron
recordó los amarillos losanges de una ventana, recordó el auto de prisión, el aprobio, recordó los anónimos con el suelto sobre el desfalco del cajero, recordó, pero eso jamás lo olvidaba, que su padre la última noche le había jurado que el ladrón era Lowenthal. Lowenthal, Aaron Lowenthal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba este secreto. A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga, Elsa Urstein. Quizás rehuía la profana incredulidad. Quizás creía que el secreto era un vínculo entre ella y el ausente. Lowenthal no sabía que ella sabía. Emma Sun derivaba de este hecho un ínfimo sentimiento de poder. Algo entonces sabe esta protagonista. Vamos entonces a buscar palabras que no sabemos. Los ángeles, cierto, son figuras rombáticas, en este caso rombos, por eso dice, recordó los amarillos losanges de una ventana, ahí tenemos la idea de rombos, ¿ya? Y el oprobio, deshonra, vergüenza. Recordó el auto de prisión, el oprobio, en este caso la deshonra, la vergüenza que, cierto, le pasó al papá, ¿ya? Que le contó un secreto, ¿ya? Y ahí dice el texto. ¿Y cómo podemos resumir este párrafo con esta historia? Emma esconde un secreto importante. Y lo dice ahí ese texto. Todo lo que acabo de hacer yo, ustedes lo van a hacer en la actividad, ¿cierto?, del texto que sigue el cuento, ¿ya? La actividad se las voy a subir terminando la clase. ¿Para qué hice este tipo de interpretación? Todas mis clases al final van a tener un tipo de pregunta que va a aparecer, ¿cierto?, en la prueba de transición. ¿Cuándo podemos encontrar un tipo de pregunta que alude a la interpretación de los personajes? Es decir, vamos a buscar, necesitamos una interpretación general, pero del personaje para poder entender esa pregunta. ¿Qué tipo de preguntas pueden aparecer en cuanto a lo que estamos pasando? Por ejemplo, ¿cuál es la actitud de Emma frente a la noticia de que su padre ha muerto? Si le preguntan de esa forma en la prueba, está aludiendo, en este caso, a una interpretación de lo que hace el personaje dentro del texto. Por lo tanto, esta pregunta tiene como objetivo que los postulantes demuestren su comprensión interpretativa del texto. También, cuando se hace esta pregunta de qué es la actitud de Emma, entonces se me está preguntando la actitud del personaje dentro del texto, se establecen relaciones críticas entre el texto y sus significaciones, ¿ya? Es decir, todo lo que yo pude destacar del texto y luego me voy al tema, es decir, al título, ¿cuáles relaciones pude dar yo como lector para poder sacar esta interpretación de esta pregunta? Y esta pregunta corresponde en este caso a la estrategia interpretar y reflexionar. Ya, abro el chat nuevamente. Ahí, se fue eso. Dice ahí, ¿cuál es la actitud de Emma frente a la noticia de que su padre ha muerto? ¿Cuál es la alternativa correcta? Y me está aludiendo a lo mismo que estamos reforzando, interpretar a través de los personajes. ¿Cuál es la actitud de Emma? ¿Cómo fue la actitud de Emma cuando enfrentó la noticia de que su padre ha muerto? Voy a volver a donde lo pude haber sacado. Esperemos un poquito. Acá. Dice, en la creciente oscuridad, Emma lloró, ¿ya? Hasta el fin de aquel día del suicidio de Manuel Mayer, que los antiguos días felices fue Manuel, recordó los veraneos. También puedo sacar la pregunta ahí, o acá, que está más específicamente, porque yo lo resumí de esa forma. Espérenme un poquito. Acá, dice, Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas. Luego de ciega culpa, de realidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo, comprendió que esa voluntad era inútil porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y que seguiría sucediendo al fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto y lo escondió, ¿cierto? Y lo guardó en un cajón. ¿Cómo es la actitud entonces que tuvo la protagonista cuando se enteró de que su padre
había muerto. Me voy a ir a la pregunta. Ya. Dice, preocupación, pues se cuestiona quién ha sido el causante de su muerte. Curiosidad, pues observa cada detalle de la carta que enviaron. ¿Podemos poder reflexionar sobre eso? No, porque no lo evidencia en el texto. Preocupación, pues se cuestiona quién ha sido el causante de su muerte. No, porque el caso de Lowenthal es que él, cierto, hizo la estafa, el que se pronuncia por el párrafo 3, y es un secreto que ella guarda, pero él no pertenece a que sea, en este caso, la persona que mató a su padre. Ella no lo puede analizar, entonces no es la A ni la B. Resignación, pues de alguna manera sabía que tarde o temprano sucedería. Incredulidad, pues cree que la carta es un error enviado por Lowenthal, ninguna de las anteriores. Claro, la número C, porque es una resignación que ella tiene, por eso tiene esa actitud de que luego de que sufrió un poco de saber la noticia, ¿qué hizo con la carta? La guardó, ¿ya? Entonces hay una resignación. Muy bien, Dayana, Valeria, Romina y Catalina, es la C. Entonces, cuando estén en la prueba frente a este tipo de preguntas que me hablan, ¿cuál es la actitud de Emma, en este caso cualquier personaje X? Ustedes tienen que interpretar lo que se dice ahí, ¿ya? Interpretar, reflexionar sobre la acción del personaje para poder llegar a, en este caso, a evidenciar, en este caso, la respuesta correcta. Muy bien, después cómo lo acepta, claramente. Por eso podemos hablar sobre una resignación. Y frente a esto, la actividad consiste, ¿ya? La actividad consiste en que ustedes van a seguir leyendo el texto, ya son 3 páginas, ya, del cuento Emma Sun, en este caso de José Luis Borges. Yo analicé los 3 primeros párrafos y ustedes van a continuar con el mismo trabajo. Van a subrayar, si ustedes entienden las palabras, muy bien, pero si ustedes consideran que hay palabras que ustedes no entienden, lo encierran en un círculo y luego tiran una línea y me van a decir, me van a buscar un sinónimo, ¿ya? Porque estamos trabajando también vocabulario contextual. Y luego van a tirar, ¿cierto?, algún corchete donde ustedes, o van a tirar líneas donde ustedes me van a resumir cuál, en este caso, qué me quiere expresar o qué idea del texto me quiere expresar, es cierto, en cada párrafo. ¿Qué momento, en este caso, se está reflejando en cada párrafo de la historia? Como yo puse aquí, Emma, ¿cierto?, está pasándolo en la conmoción de su muerte de su papá. Después yo puse en el tercer párrafo, ella sabe algún secreto. Entonces ustedes siguen contando la historia y la de manera de resumen, ¿ya? Entonces, leen el texto, durante la lectura aplican la estrategia dada en clases, ¿ya? Y al final van a realizar una actividad del cuadro comparativo que yo les hice de la guía, donde puse el personaje de Emma y Lowenthal, que aparece al lado, y van a contestar unas preguntas que yo hice. Por ejemplo, ¿por qué es importante este personaje? ¿Qué características tiene importante este personaje? ¿Este personaje hizo alguna reflexión dentro del texto? Entonces, estamos trabajando la interpretación a través de los personajes. Y eso es lo que ustedes, ¿cierto?, van a realizar, ¿ya? Otra cosa, eso es la clase. Otra cosa, el día lunes partimos entonces con la clase, analizando tipos de estrategias lectoras para la prueba de transición, ¿ya? Y ahora voy a responder Guillermo. Yo ya no voy a dar estas guías que vi en la unidad anterior, donde se consensuaba una actividad en general y yo daba un punto. No. Como sé que hay alumnos muy responsables, tanto de los 2 cuartos que tengo, ya hay algunos que a veces no me mandan las tareas, ya no voy a hacer estas guías de puntos consensuadas, no. Por cada 7 a 8 actividades que ustedes junten, tareas, estas pequeñas tareas que yo voy mandando todas las clases, si usted junta 7 a 8 tareas, yo les voy a sumar y se les convierte en un punto. Un punto en general para actividades, pruebas, para pruebas tanto de lecturas y donde ustedes lo quieran utilizar, ¿ya?
porque yo me hice en este caso una hojita con cierto, donde ustedes, tengo anotado todos sus nombres, ¿ya? Todos sus nombres, y por cada tarea que ustedes me envían, yo voy colocando un ticket, ¿ya? Por ejemplo, de la tarea pasada, ustedes tenían que analizar, ¿cierto? Los sombreros rojos, recibí del cuarto B, igual que los niños, chicos. Acuérdense que las notas son importantes para el nivel. Ya, y si estamos dando estas actividades del cuarto B, solamente recibí la actividad de Fernanda Salgado y de Catalina Toro. De ellas dos, de nadie más. Y del cuarto medio C tuve mayor recepción. De Montserrat, de Brian, de María José Gómez, de Catalina Gómez, de Ninosca, recibí de Valeria, de Carla Pérez, de Genel Reyes, de Camila Salas, de Anyara Valdés, de Dayana Vergara y de Romina Yáñez. De ellas recibí la actividad, cierto, de los sombreros rojos. ¿Qué pasó con los demás? No sé. Son las únicas oportunidades que voy a realizar yo para que ustedes suban sus notas. Haciendo estas pequeñas actividades ni siquiera son trabajos extensos, es reforzar lo mismo que yo hago en clases y ustedes lo refuerzan, ¿cierto?, durante la semana en una pequeña actividad y luego me lo envían. Y yo lo analizo, lo reviso. Me fijé que algunos tienen mucha capacidad reflexiva y ahí los felicité cuando les revisé su trabajo, ¿ya? Por lo tanto, sí, de las otras actividades, Dayana, sí, de los puntos, por ejemplo, varios quedaron con 7 de la prueba que hice de unidad 1, por lo tanto les sobró puntaje, eso se lo tengo anotadito yo, así que no se preocupe, ¿ya? Así que yo me voy ordenando, así que de eso no se me olvida. Otra cosa, entonces todas las actividades son importantes, tiene toda la semana para hacerla en 1 hora, ya ni siquiera es un trabajo extenso. Sí son trabajos, las pruebas del libro o quizás de contenido, ¿ya? Pero en este caso son tareas todas las semanas, pero es una tarea cortita que no les va a tomar más de 1 hora. Y eso también les va a servir a ustedes, ya, si quieren dar la prueba de transición, ¿ya? Entonces, cada 7 a 8 actividades, 7 a 8 actividades, yo los tomo y los convierto en un punto, ¿ya? Que tienen hasta hoy día para ponerse al día de la actividad pasada. ¿Y dónde está esa actividad, profesora? Está como clase 11, cuarto medio B y C, lenguaje, y está como PDF subido como, en este caso, material en webclass, ¿ya? Y al final de la presentación está la actividad. Las pruebas pendientes de la unidad 1, que es la evaluación en general, que me la debe. ¿Estamos en la hora? No, me queda. Por ejemplo, de cuarto C de la unidad 1, Constanza Sea, Benjamín Lobo, Celeste Silva, Anyar Valdés, Rodrigo Vicencio, Maximiliano Cortés, del cuarto C y del cuarto B de la prueba unidad global que hicimos de cierre de la unidad 1,